Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, mi estimado amigo. Agradecerte a ti, a toda tu audiencia y a la producción por invitar a un joven. A tus órdenes. Gracias, Daniel. ¿Es militar o civil? ¿Qué es la Guardia Nacional? Bueno, sin duda es una corporación desde el punto de vista legal civil, que si bien se construyó con diversos agrupamientos de la policía militar, bueno, hoy hay ese entramado jurídico que puede tener ciertas luces, pero también ciertas obscuridades pues en el entramado jurídico. Pero sin duda es una institución que está sirviendo al pueblo de México, perfectible, pero bueno, va avanzando conforme a los tiempos políticos y estructurales del país. Sí, la Constitución establece que la Guardia Nacional pertenece al área de seguridad pública y que ésta debe ser compuesta por civiles, pero la dirigen militares y en su mayoría está integrada por marinos y por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es como las aguas del Chavo del Ocho, no sé si usted recuerde, Daniel, las aguas del Chavo del Ocho, que él vendía aguas de limón que parecían de tamarindo, pero se veían a vainilla y cosas por el estilo. Estamos hablando de una guardia militar que es civil, pero está compuesta por castrenses y sabe a militar. Claro, mira, como todo, al igual pasó con la Policía Federal de Caminos, la antigua Policía Federal que se constituyó en 1930, se ha ocupado mucho a la institución armada, llámese Ejército y Marina Armada, precisamente para la creación de estos cuerpos con fines civiles. No es la primera vez. Creo que eso también tiene un aspecto cultural, histórico, de las cuestiones que ha vivido el país pues durante su periodo de existencia. Sin embargo, creo que hoy estamos en un camino diferente donde se está tratando precisamente de dotar a una Guardia Nacional de la disciplina, sobre todo de la operatividad, de los conocimientos que muy difícilmente por cuestiones políticas, operativas, económicas, se le puede dotar a una policía, a lo mejor decirlo estatal o municipal. Creo pues estamos agarrando de lo mejor para conformar la Guardia Nacional y pues bueno, sin duda hay cosas por hacer. Sí, en el papel, en la teoría, ¿cuál es el papel de la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué delitos persigue o qué función tiene? ¿Tiene una función preventiva? ¿Tiene una función investigadora? ¿Tiene una función de qué carácter la Guardia Nacional? ¿Combativa? Claro, mira, la política actual del Estado mexicano, incluso desde el punto de vista constitucional, es la prevención de los delitos, sí atacarlos, sí repeler, sí, pero sobre todo prevenir ciertas cuestiones a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que en conjunto con las entidades federativas, los municipios, pues se va a hacer frente. La Guardia Nacional tiene un carácter preventivo de prevención de los delitos, tanto en carreteras, aeropuertos, coadyuva con autoridades, llámese de migración, llámese de aduanas, llámese en fronteras, etcétera, pero su carácter es meramente preventivo, disuasivo, y obviamente ya cuando hay ciertos problemas, cierto grado de complejidad, pues a través de la inteligencia operativa, táctica, técnica, pues se puede allegarse de otras instituciones precisamente para hacer frente pues a los retos que hay en el país y que no son nuevos y que llevan 20 años más o más. Sí, cómo entender la propuesta de reforma secundaria que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, en donde le da la responsabilidad al Ejército en materia de control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional? Es decir, la Guardia Nacional en lo administrativo, en lo operativo y en lo financiero dependerá del Ejército mexicano, y también el Ejército le propondrá al Ejecutivo Federal el nombramiento del comandante de la Guardia Nacional, que tendrá un cargo homologado al de general de división y almirante, pero dice en esta reforma secundaria, que aún así la Guardia será civil y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad. Está todo muy revuelto. Mira, aquí la tengo. Sin duda es un aspecto que le va a tocar
a las personas legisladoras, a los 128 legisladores y 500 diputados, a hacer un análisis no un tanto jurídico, sino más a llegarse a la cuestión política. Hablando de un aspecto histórico, precisamente la Guardia Nacional antes del 2018 pertenecía precisamente como un cuerpo armado a las Fuerzas Armadas. Hoy creo que se quiere retomar esa situación, pero hay que recordar que en 2018 hubo un cambio constitucional que precisamente dota de estas cuestiones de civilidad, es decir, de civil, el cuerpo de la Guardia Nacional, y hoy se vuelve complejo el entramado jurídico, incluso político, pues para la aprobación de estos instrumentos. Sin embargo, eso pues le toca a la parte política del país que está conduciendo. Sin embargo, desde la parte jurídica, pues sí hay que hacer un análisis profundo de lo que se está diciendo en esta reforma en materia de Guardia Nacional, pues precisamente para que siga existiendo el principio de seguridad jurídica, división de poderes, saber a dónde vamos a reformar, qué vamos a hacer y cuáles son los dientes, las aristas, los mecanismos que se les va a dotar. Sin duda es un trabajo muy técnico, pero también por la cuestión social, también es una cuestión política, y eso pues ya le tocará precisamente pues al poder político mexicano. Sí, esto significa que el tema terminará seguramente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Constitución dice una cosa y la reforma secundaria dice otra. ¿Habrá algún tipo de controversia, supongo? Lo más seguro, no he podido leer a profundidad porque apenas ayer la presentaron en diputados, pero lo más seguro es que si hay alguna controversia con el fuero militar, con las competencias, que unas son civiles y otras son militares, el artículo 13 constitucional delimita muy bien esta parte del fuero militar, es decir, un civil no se puede someter al fuero militar, porque incluso ya hay sentencias de la Corte Interamericana respecto de estos casos, y por mencionar uno, está el caso Rosendo Radilla, Rosendo Cantú, incluso el día de ayer, o antier, si no mal recuerdo, fue el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, precisamente por todas estas cuestiones que en los años 80, 60, con la famosa Guerra Sucia, pues intervino las Fuerzas Armadas en ciertas cosas. Yo creo que de llegarnos en el momento en que llegue la reforma legal que propone el presidente, pues habrá que analizarla, y ahí están los mecanismos pues para activar ciertas cuestiones jurídicas, pero bueno, eso será en su momento si es que hay alguna acción de inconstitucionalidad, alguna promoción ante derechos humanos, pues bueno, ya se verá, pero en su momento. Sí, otro punto importante es que cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional, en un transitorio se colocó el dato de que el ejército regresaría a los cuarteles, los militares regresarían a los cuarteles en 2024. ¿Qué va a pasar entonces con los elementos que entregan la Guardia Nacional que pertenecen al Ejército y la Marina? 73,000 a la Defensa Nacional y 16,000 a la Secretaría de Marina. ¿Ellos tendrán que regresar entonces a sus cuarteles, o como estamos hablando de una Guardia Nacional que es civil pero depende del Ejército, no regresarán a los cuarteles? Es lo mismo, está confuso. ¿Qué va a pasar? Mira, pues creo que es un punto toral muy importante con definiciones al 24. Hay la posibilidad de que quien quiera quedarse en la Guardia Nacional como civil se haga, como pasó con la extinta Policía Federal, con la Policía Federal de Caminos, entre otras situaciones. Sin embargo, yo creo que esa está apostando precisamente a un elemento fundamental del por qué se agarran de los militares para la Guardia Nacional, que es la disciplina. La disciplina es el eje toral de toda institución, llámese policial o armada, llámese Armada de México, llámese Ejército, Fuerza Aérea. Y creo que ese es el punto por el cual el presidente apostó pasar elementos de la Policía Militar a la Guardia Nacional, precisamente para crear un cuerpo nuevo dotado de ciertas facultades, pero sobre todo de ciertos principios.
en el 24 o en el 23 se tendrá que abrir el debate sobre qué va a pasar, quiénes sí se quedan y cuántos no se quedan, cuántos regresan a la Fuerza Armada Permanente, llámese Ejército, Marina o Fuerza Aérea. Y creo que a partir de ahí hay un debate muy interesante que lo tenemos que dar la sociedad, pero pues también en el sistema político mexicano. Sí. Daniel Azuara, no le quedó de otra al presidente López Obrador que recurrir al Ejército y a la Marina, llamada Guardia Nacional Civil o Guardia Nacional Militar o como sea, pero no le quedó más remedio. Mira, yo creo que el presidente se está llegando de las facultades que tiene constitucionalmente. Recordemos el artículo 89, fracción sexta, que dice que el presidente es quien preserva la seguridad nacional del país y él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues está llegando. Él no se puede llegar a las policías estatales o municipales. Puede coadyuvar, claro que sí, pero creo que lo que él hizo es parte de sus facultades constitucionales, bien o mal, es constitucional lo que está haciendo. Incluso 628 personas o el Congreso de la Unión le aprobó la Guardia Nacional en su momento. Entonces, está haciendo lo que tiene con lo que puede. Las facultades constitucionales, pues que obviamente le permiten hacer cierto balance político, estructural, policial. Sí, ¿esta reforma secundaria le da certeza a los militares que participan en la Guardia Nacional? Mira, como te dije hace un momento, no he tenido la oportunidad de leerla completa porque apenas la presentaron ayer en Cámara de Diputados, pero yo te puedo decir de entrada, con las pocas cosas que he leído que no sé, es que vamos a trabajar porque sea siempre así, por darle certeza tanto al ciudadano, al gobernado, como al gobernante, que tengan las facultades, que así seas Guardia Nacional Civil o seas una persona adscrita a la Guardia Nacional, pues siempre tu radio de acción sea justificado bajo el apego al Estado de Derecho. Y si no es así, siempre se pueden modificar las leyes para hacerlo. Entonces, vamos a velar porque sea así, precisamente porque al final todos somos mexicanos. Al final de cuentas, si traigo un uniforme o no, o si soy civil o soy militar o soy Guardia Nacional, creo que aquí el tema no es tanto de quién porta tal o cual uniforme, precisamente es a quién se le da la certeza jurídica de que vamos a estar protegidos en las calles, en las carreteras, en los aeropuertos, en donde estemos como mexicanos. Creo que ese es el debate principal, dotar de certeza jurídica. Y si no viene así, hay que hacerlo, no hay de otra. Sí, Daniel Azuara, asesor en Seguridad Nacional y Derecho Militar, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, ¿se le parece? No, hombre, mi querido amigo, un fuerte abrazo a ustedes y a todo su auditorio y a la producción por tomar en cuenta a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias.